invitarme. Buenas tardes. Pues sí, es una reforma de gran calado al Poder Judicial de la Federación y a dos instituciones fundamentales en el Poder Judicial, que son el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una reforma que pretende atacar un hecho innegable. Hay muchas personas en los medios, comentaristas o incluso creo yo que en el mismo Poder Judicial de la Federación que creen que esto es una especie de vendetta personal o una venganza, pero creo que quienes creen esto están obviando algo innegable. El Poder Judicial, en este caso el de la Federación, pero creo que también lo podemos hacer extensivo a los poderes judiciales de los estados, está muy alejado del día a día del la y el mexicano de a pie. Es muy opaco, no hay confianza de parte de las y los mexicanos en el Poder Judicial de la Federación y esto es triste. Quienes hemos trabajado ya sea en el Consejo de la Judicatura o en el Poder Judicial de la Federación o en la Suprema Corte de Justicia, como es mi caso, podemos darnos cuenta de la gran brecha que existe entre las y los mexicanos, los ciudadanos y ciudadanas, y los quehaceres del Poder Judicial de la Federación y de estos órganos que ya mencioné. Esto indica, es el síntoma de un problema a mi juicio grave, que la reforma trata de paliar o trata de encauzar. Y es la idea de que el Poder Judicial de la Federación, y esto no lo digo yo, lo pueden ustedes ver en las discusiones de teoría política, teoría del Estado y derecho constitucional, es un poder que tiene un déficit de democracia. Es un poder que depende de otros poderes para conformarse, pero resulta en una perversión de la misma idea de la democracia participativa, que este poder tiene la facultad de decir cuándo es o no es constitucional el acto de otro poder, en concreto de un poder que está diseñado para hacer la caja de resonancia y el conducto de la voluntad del pueblo, del poder legislativo. ¿Cómo se dio esta situación que para muchos tratadistas es anómala? Pues es posiblemente muy largo de explicar, pero lo cierto es que en algún momento del siglo pasado, una corriente académica empezó a querer convencernos y a influir en las legislaciones y en el quehacer jurisdiccional de que los tribunales son la mejor herramienta del cambio social, pero los tribunales no son elegidos, no tienen una forma o un mecanismo de elección directa popular. Su conformación es indirecta. Entonces, tenemos el caso de una critocracia, o sea, un gobierno de las y los jueces, un gobierno que por su propia naturaleza, por ser un área especializada, donde se supone que uno llega a ser juez o magistrada o ministra de la Corte a través de una carrera judicial o a través de un mecanismo indirecto, como es actualmente a través del Senado de la República, a propuesta del presidente de la República con ternas, se supone que ahí está la forma de paliar este déficit democrático. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta o ante qué nos enfrentamos? Que el Poder Judicial ha sido cooptado, ha sido atrapado por una camarilla y por intereses económicos. Ese es un gran problema, porque antes, en la época del PRI gobierno, el Poder Judicial, en concreto la Suprema Corte de Justicia, estaba cooptada por el poder político. El presidente y el PRI gobierno mandaban completamente línea de cómo tenían que salir las decisiones, y en la Suprema Corte de Justicia en la época del PRI gobierno del siglo XX, al menos en la segunda mitad del siglo XX, pues se convertía en el abrevadero de los dinosaurios. Ahí llegaban los políticos que eran licenciados en Derecho, ya sin ningún tipo de esperanza de alcanzar otro puesto, y pues ahí
ahí los arrumbaban, ¿no? La Corte no tenía realmente ninguna función. En la época en que inicia el tortuoso camino de cambio de régimen, que pues realmente con los presidentes del PAN no se dio tal, estamos en una situación en la cual el poder Judicial, particularmente el Poder Judicial Federal, empezó a ser capturado por intereses distintos, intereses económicos o de plano, como hay evidencia, de grupos criminales. Entonces, un poder opaco que se autorregula y se autovigila a sí mismo, ¿cómo puede ser la herramienta de cambio social que requiere nuestra patria? Pues, era poco menos que imposible. ¿Por qué digo que se autorregula y se autovigila y se autosanciona si es que tal cosa ocurriera? Porque hay un problema de fondo en la estructura constitucional actual del Poder Judicial que esta reforma pretende solucionar. La Suprema Corte de Justicia se fue convirtiendo en un tribunal constitucional, pero no lo era de suyo. No lo era porque no tenía esa vocación y porque no fue creada para tal cuestión. Era un tribunal grandotote de temas de legalidad, no de temas de derechos individuales, de derechos humanos. Empezó a caminar hacia allá, empezó a evolucionar hacia allá, sobre todo a partir de la reforma del 2011. Pero en la estructura, en la arquitectura de este Poder Judicial, se determinó crear una cosa que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que tiene dos funciones: disciplina, vigilancia y carrera judicial. Eh, el problema es que desde sus orígenes, esta institución se pervirtió porque quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es asimismo quien regula, vigila, supervisa, sanciona a todos los miembros de la magistratura federal y administra los ascensos, los salarios y la carrera judicial en su conjunto. ¿Cómo puede ser juez y parte? Bueno, cuando se hizo la reforma de la actual Corte en 1994, en concreto durante el sexenio de Cedillo, no se quiso soltar, no se quiso ciudadanizar, no se quiso hacer de a de veras un órgano de control y vigilancia, porque se tenía miedo de que alguien realmente se pusiera a vigilar a los jueces y transparentara sus decisiones. Y desde entonces hasta nuestros días, pues la situación anómala de un poder que se autovigila y se autorregula y según esto se autodisciplina, se dio y así seguía, lo cual es una aberración, como todos ustedes podrán darse cuenta. La reforma pretende desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, separar sus funciones en un tribunal de disciplina judicial y en un órgano de administración judicial y decir, estos órganos van también a ser elegidos directamente por el voto popular. Y en el 2025, el próximo año, habrá una elección extraordinaria para renovar completamente tanto la Suprema Corte de Justicia como lo que va a ser la división y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial como el órgano de administración judicial, y que empiece este nuevo mecanismo. Mucha gente dice es que esto es una barbaridad. A mí, como soy abogado del siglo pasado, debo decir que al principio me costaba mucho trabajo entender cómo iba a funcionar esto de la elección de jueces. Me parecía algo muy ajeno a nuestra tradición jurídica, como yo fui educado. Pero yo mismo tengo que reconocer y comparto con todas y todos ustedes que pues hay que evolucionar y hay que transformar al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal no puede estar de espaldas al pueblo diciendo que es lo mejor para el pueblo. No puede estar en un déficit de democracia diciendo que es la democracia y poniendo reglas y diciendo no, esta ley es inconstitucional, este proceso legislativo estuvo trunco o no está conforme a lo que yo creo que es la Constitución, o incluso, como se dio con la discusión de la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, diciendo este artículo de la Constitución no se puede aplicar o es contrario a los derechos humanos o es contrario a los tratados internacionales.
¿Quién dijo que la Suprema Corte de Justicia tiene más facultades que el constituyente permanente? ¿Quién dijo que la Suprema Corte de Justicia es la herramienta única de cambio social? ¿En dónde surgió esta perversión? Y creo, como el doctor en Derecho y profesor de la Universidad de León en España, García Amado, que hay que investigar y hay que, es esto un tema de tesis doctoral, investigar cómo se metió esta idea de que los tribunales, y particularmente los tribunales constitucionales, pueden suplantar la voluntad del pueblo expresada a través del legislativo. Entonces, esta captura de los poderes judiciales con déficit democrático y en manos pues, de una especie de junta de notables que se va creando en una mínima parte por consensos políticos y en una mayor parte por una carrera judicial con muchos problemas de nepotismo y de tráfico de influencias, pues no debería tener la última palabra en términos constitucionales. Ahora, quien dice es que esto es una barbaridad porque en ningún otro país del mundo existen estos sistemas, bueno, está el caso de Bolivia, hay estados en la Unión Americana, aquí con nuestros vecinos del norte, donde ocurre esto, Japón, Suiza tiene esquemas parecidos o similares, pero les pongo un ejemplo muy claro. Nuestros vecinos del norte, supuestamente la cuna de la democracia en América, en nuestro continente, en los Estados Unidos de América, el presidente manda las propuestas de quiénes van a ser los jueces federales o las juezas federales. Y el Senado por mayoría simple, ni siquiera con la mayoría calificada que ahora tenemos para elegir a los ministros y ministras de nuestra Corte, por mayoría simple, el Senado de Estados Unidos de América elige quién es el juez o quién es la jueza. Que se van a politizar. La politización existe desde el momento en que somos seres humanos. En estos momentos en Estados Unidos hay muchas personas que le piden a una juez, Leanne Cannon, juez federal de Florida, que no conozca, que decline conocer de un juicio en contra del presidente, bueno, del expresidente, perdón, Donald Trump, porque ese señor Trump la nombró a ella a través del mecanismo que ya describí. Entonces, politizados, pues politizados ya estamos en el momento en que somos seres humanos. Es simple y sencillamente robustecer y quitar este déficit democrático que tiene el Poder Judicial mexicano y eliminar un sinsentido organizacional que es, en pocas palabras, el Consejo de la Judicatura Federal. Así es como veo yo a grandes rasgos la reforma que ahora nos ocupa. A mí me parece que ese argumento de que la democracia está en peligro porque se va a modificar un poder de los tres poderes de nuestro sistema constitucional, me parece un argumento falaz porque desconoce, número uno, la naturaleza misma del procedimiento del constituyente permanente, que depende de mayorías que toda teoría política nos dice son para usarse. Si no, ¿para qué tienes las mayorías? ¿Para qué llegar al poder? Las mayorías son para usarse, por supuesto, sin violentar los derechos de las minorías, abriéndose al diálogo y teniendo una discusión completamente abierta. Todos los que decían el INE no se toca o la Suprema Corte no se toca, pues claro que se tocan. Si estamos hablando de instituciones humanas susceptibles al cambio. Yo no recuerdo a muchos de los actuales críticos, algunos no habían nacido o no tenían suficiencia de edad o de razón para opinar. Yo no recuerdo que en 1994 hubiera voces diciendo es que el presidente Cedillo dio un autogolpe de Estado o se apoderó de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en aquella época era inoperante, era un tribunal grandotote de legalidad, una especie de tribunal colegiado grandototote. Con no sé cuántas salas, bueno, yo las aprendí cuando me titulé porque mi cédula dice que yo supuestamente tenía conocimientos legales para ser licenciado en Derecho en 1994, cosa que sigo teniendo mis dudas, pero me esfuerzo por tener lo que dice mi cédula profesional. Entonces, en 1994 te hacían así machetearte y memorizarte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía
tantas salas, la penal, la administrativa, la civil, la del trabajo, PACNA, ¿no? Hasta había una técnica mnemotécnica para que no te agarran en curva en los exámenes orales. Y con no recuerdo cuántos ministros eran, la verdad, eran más de 20, ¿no? Más los numerarios, los supernumerarios, en fin, era una verdadera pachanga. Cedillo hace una reducción muy drástica de la Suprema Corte de Justicia porque tenía los mecanismos del constituyente permanente para hacerlo, pasa a 11 ministros, divide en dos salas el pleno y hace cambios importantes, pero más allá de lo que pensemos del señor Cedillo y su poca ética para aceptar un puesto en una empresa ferrocarrilera cuando terminó su sexenio, sí tenía razón en un tema. La hipertrofia administrativa de la Corte impedía su desarrollo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esa es una buena pregunta. Bueno, algunos ministros de esa Corte extinta que les fue de maravilla, como el señor Diego Valadez, que siguen cobrando su pensión de retiro, su haber de retiro, que va a desaparecer en esta reforma planteada por el señor presidente de la República, pues indican abiertamente o de manera velada en sus textos y libros y en sus ensayos muy sesudos, que una lucha por el poder para evitar que existiera realmente un contrapeso de vigilancia, de control y de disciplina. El Consejo de la Judicatura Federal, en un momento dado, si analizamos los documentos y los proyectos de reforma de la época de Cedillo, estaba pensado en ser una instancia ciudadana. ¿Qué pasó? Pues les dio miedo, porque dijeron, no, espérate, pues cómo vamos a dejar que alguien nos venga a fiscalizar a nosotros, nosotros tenemos que tener la última palabra en temas legales y jurídicos. Y por eso se da este despropósito donde el presidente o la presidenta de la Corte tiene una cachucha que dice presidencia de la Corte, pero cuando llega el Consejo de la Judicatura Federal a presidir las sesiones se quita la cachucha y entonces es presidente o presidente del Consejo de la Judicatura y se autovigila y se autorregula y se autoadministra en una exageración se autocastiga, cosa que también habrá que ver. Si esto es cierto, los números, la estadística judicial nos indica que no hay muchas sanciones a los juzgadores federales. Me consta que muchas veces el Consejo de la Judicatura anda presionando a los juzgadores y a las juzgadoras federales por temas nimios de estadística, que si no entregaste este oficio a tiempo, que por qué no subiste la documentación en el sistema de estadística judicial de esta o cual manera, cosas francamente de menor calibre y muchos casos de patente y abierta corrupción o al menos de sospechas de corrupción o de tráfico de influencias, pues no merecen mayor comentario del Consejo de la Judicatura. Hay vicios muy arraigados en nuestra cultura jurídica, pero creo que el más grave es esta idea de que la judicatura local o federal es intocable, que tiene la última palabra en temas de legalidad cuando ya pasó por el filtro del otro poder, que es, a mi juicio es el verdadero poder que sirve de movimiento y herramienta de cambio social, que es el poder legislativo, donde se da la deliberación, donde se da la discusión, donde se da la vida parlamentaria. Pero adicional a esto, yo quisiera mencionar un caso muy concreto. Veamos otra vez, porque a la derecha le gusta mencionar esto. Veamos a nuestros vecinos del norte otra vez, a Estados Unidos de América. Tienen un sistema que no debería funcionar. Para juzgar a alguien, en general, sobre todo en los casos penales, consiguen a 9, 11 personas que no tienen ningún estudio jurídico, que no son peritos en la materia. A esas personas que los llaman jurados, los invitan a decidir cuestiones de derecho y establecer responsabilidades penales muy graves. Y el juez es un árbitro que dice, no, 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 a ver, así no se pregunta, a ver usted cómo va a preguntar, a ver, le dice al jurado, ¿qué dudas tienen? ¿Cómo van a resolver esto? Pues miren, van a tener que evaluar así los casos, el caso es muy sencillo. Es un árbitro y un asesor, nada más. El juez en el sistema de justicia del common law es una figura importante, pero no es el que toma la decisión final. ¿Por qué entonces, sobre todo en el cine de Hollywood, en la realidad es otra?
nos presentan ese sistema como deseable y maravilloso, porque involucran la voluntad del ciudadano y lo hacen responsable. Y porque en general, aunque parezca a veces increíble, sobre todo por los errores judiciales que se cometen en Estados Unidos de América, en general los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro vecino del norte creen en el sistema, no lo ven ajeno, lo ven como parte de su democracia. Un sistema que francamente tiene muchos asegúnes y muchas cuestiones técnicas dudosas. ¿Quién, en su sano juicio, quién en nuestro país puede decir que confía, entiende y cree en el sistema judicial mexicano? Yo no lo digo y soy abogado. Entonces, es una simple pregunta, es una encuesta, si quieren, muy hechiza de mi parte, pero preguntémonos, ¿acaso en las películas mexicanas hay una gran preponderancia de héroes o heroínas judiciales? Pues no. Los casos que se me vienen a la mente, como el caso de Digna Ochoa, son casos trágicos, ¿no? Ahí sí vemos el peso de la impunidad, no de la justicia. El famoso documental de Se presume culpable. Entonces, es otro caso muy claro de cómo realmente ocurren las cosas en nuestro sistema judicial. Y por eso, a mi juicio, cada vez que se intenta una reforma de gran calado como el sistema penal acusatorio, que tiene muchas virtudes, se topa con la inercia de un sistema podrido por dentro. Y eso es algo que nos duele mucho reconocer a los que nos dedicamos al derecho en nuestro país, pero tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que hemos fallado y que tenemos una deuda muy grande con la sociedad y que la única manera de establecer un sistema de justicia creíble y aceptado por todos y que no tenga este déficit de democracia es, y perdón la expresión que voy a usar, demoler el edificio actual y construir un nuevo edificio entre todos y todas. Ramón, hay otro argumento que también desde mi perspectiva es falaz y es el hecho de que cómo los ciudadanos vamos a elegir a los jueces si somos un pueblo ignorante, si no tenemos la capacidad de elegirlos y además, ¿quiénes van a llegar como jueces? Personas que a lo mejor ni siquiera están calificadas. Ese es el argumento de la oposición, ¿no? En la reforma se establece que van a mandar las propuestas de 10 ministros y jueces, cada uno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre este argumento de la derecha? Bueno, a mí me parece un argumento también carente de solidez, porque en la reforma hay candados. En la reforma se establece claramente que va a ser el Senado de la República el que va a verificar que las personas presentadas como candidatas por los tres poderes de la Unión van o cumplen con los requisitos de ley, ser licenciados o licenciadas en Derecho, tener experiencia en la materia. O sea, no es vamos todos a registrarnos para ser jueces o magistrados. De eso no se trata la reforma. Hay un candado ahí. Otra vez vemos, como actualmente ocurre, que hay un poder, en este caso la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el que va a calificar las propuestas. Eh, eh, Eso me parece que desbarata en buena medida el argumento. En el caso de el Tribunal de Disciplina Judicial y en el caso del órgano de administración y en el caso del Tribunal Electoral, la Suprema Corte también va a entrar al quite en este tema. Ahora, si un magistrado, un ministro o ministra actuales quieren presentarse en estos momentos para las elecciones del 2025, suponiendo que se apruebe la reforma como está presentada, porque hay que preguntarle a la Cámara Baja Federal, a la Cámara Alta y a las legislaturas de los estados si eso procede, que es el procedimiento del constituyente permanente, pero suponiendo que pase la reforma, bueno, en estos casos también la Suprema Corte de Justicia va a tener un filtro, va a ser un filtro en este sentido. Y se pueden volver a postular los actuales ministros y ministras y magistrados y jueces. Hay ciertos temas que a mí me preocupan en la reforma, pero no son los temas de la oposición.
me preocupa la agilidad del mecanismo para sustituir a los jueces y magistrados o magistradas que tengan alguna ausencia. Tiene que decidirlo el Senado, se va a nombrar un interino y se va a hacer una votación ya no extraordinaria, sino conforme a los tiempos electorales. Las votaciones van a estar junto con las votaciones de diputados y senadores y en fin, con las votaciones propias de cada circuito judicial y de cada estado de la República. Ahora bien, este procedimiento tiene que ser muy ágil porque no se pueden dejar desatendidos los órganos de justicia. Eso me preocupa. La preocupación de, bueno, es que somos un pueblo, perdón que use la expresión, un pueblo tonto, que no sabemos qué elegir y qué no elegir. Bueno, pues entonces es la misma crítica que se le hace a cualquier sistema democrático, yo creo, porque ¿acaso no votamos por gobernadores y gobernadoras, senadores y senadoras, diputados y diputadas? ¿Que acaso no estamos ya votando por puestos probablemente con mayor peso en las políticas públicas y en la administración pública? Pues, ese es nuestro sistema. Voy a citar a alguien de la derecha para que no se sientan mal. Winston Churchill decía, la democracia es un sistema bastante malo hasta que conoces los otros sistemas. Ahí te das cuenta que la democracia pues, es bastante eficaz, a veces hasta eficiente, para tener un sistema de gobierno aceptablemente justo, dentro del humano, por supuesto. No estamos gobernados por ángeles ni demonios, ni somos ángeles o demonios, somos seres humanos. Habrá casos donde el crimen organizado, como dice la DEA, la Drug Enforcement Agency, tan criticada y con tantos casos de corrupción ella misma, en donde el crimen organizado vaya a postular a alguien, pues ¿qué acaso no hay en estos momentos dudas y sospechas e incluso carpetas de investigación contra jueces y magistrados o personas del Poder Judicial o del Consejo de la Judicatura con esas acusaciones? Hay presunción de inocencia, por supuesto, pero ¿qué acaso el crimen organizado ahorita no lo hace? ¿O por qué se va a esperar a hacerlo justo en un momento en el que va a haber más transparencia y más posibilidad de decir, momento, esta persona tiene nexos o tiene conflictos de intereses o tiene nexos con alguna organización criminal, porque va a ser analizado por el Senado? Entonces, esta idea bastante injuriosa para el pueblo de México de que no tenemos la capacidad para elegir a nuestros funcionarios públicos, pues entonces no votemos por nadie. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos al derecho divino de los reyes o qué? La democracia implica estos riesgos. Pero pues la gente que no le gusta la democracia y que le gustan las juntas de notables y el Supremo Poder Conservador, pues sí les da frío que el pueblo tenga algo que decir al respecto, sobre todo de un poder con tantas facultades y tantas atribuciones como el Poder Judicial. Y la otra cosa, para terminar este momento de mi intervención, que me preocupa, es ¿y qué vamos a hacer con los poderes judiciales de los estados, de las entidades federativas? Ahí hay casos de corrupción terribles y cacicazgos jurídicos terribles, muy, muy, muy graves. La reforma es federal. La misma reforma dice, habrá que hacer lo propio en los estados de la República. Cuidado, porque ahí pueden caer en manos de cacicazgos locales igualmente. Esa preocupación no le movió mucho las cejas a la DEA, porque no la menciona, pero los poderes judiciales locales son la razón por la cual el Poder Judicial Federal es tan hipertrófico y ha crecido tanto, porque cuando litigas, dices, bueno, aquí en la justicia local hay muchas tranzas y muchos intereses creados y mucha corrupción, pero voy a enderezar el asunto en la justicia federal, entonces me voy al juicio de amparo, ¿no? Esto no debería ocurrir. La justicia federal debería ser por excepción y no la norma. Entonces, ¿dónde está la gran reforma a los poderes judiciales de cada entidad federativa? Ese es un tema pendiente y es un tema que nos debe de ocupar en los próximos años con suma urgencia. Las preguntas que hacen sobre la fiscalía, creo que es una deuda pendiente, que bueno que lo hacen y creo que eso podría también faltarle a esta iniciativa. Ya mencioné mi preocupación sobre los interinatos, ya mencioné sobre todo la agilidad con la que se hace
la sustitución, porque convocar al Senado y votar me parece complejo. Vamos a ver cómo funciona en la realidad si pasa la reforma. Pero las fiscalías no están en esta reforma. Eh, y hay algo que todos los que hemos trabajado en el Poder Judicial, en las terribles jornadas de trabajo de un órgano de justicia, ya sea de amparo, como yo he estado, en amparo penal, o de amparo laboral, ya sea en la Corte, fui secretario auxiliar en una ponencia, en una de las salas, o en los órganos técnicos del Consejo de la Judicatura, donde yo también estuve en el Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Eh, lo que cualquiera de los que hemos estado ahí les podemos compartir, amigos y amigas, es que muchas veces el tiempo se nos va en temas nimios, administrativos, francamente banales, que nos impide realmente entrar a la labor de justicia o a las labores de auxilio técnico de la justicia. Esto tiene que cambiar modificando los asuntos que pueden llegar a la justicia federal, reforzando y robusteciendo los poderes judiciales locales para que ahí sea donde se hace justicia y que no tengas que decir, bueno, pues me voy al juicio de amparo porque pues ahí sí me van a hacer caso. Porque de lo contrario nunca va a dejar de crecer y crecer y crecer y de comerse erario público cualquier poder judicial y cualquier órgano que se nos pueda imaginar. O sea, hay que atender a los poderes judiciales locales urgentemente. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces y particularmente en materia penal, los problemas de las carpetas de investigación, de la custodia de las evidencias, de las pruebas, las labores policíacas son las fallas que provocan que un presunto culpable salga a la calle sin haber realmente entrado al fondo del asunto. Tecnicismos jurídicos que se dan y se aprovechan por presuntos responsables de crímenes muy graves. Aquí, ¿quién es el culpable? El culpable, a mi juicio, puede ser que esté equivocado, pero a mi juicio son las fiscalías, son los ministerios públicos, es la policía, son los operadores jurídicos de los sistemas de justicia, en este caso concreto en materia penal que agravia mucho, perdón, a la sociedad del sistema penal acusatorio. ¿Por qué no termina de cuajar el sistema penal acusatorio? Porque se nos cae la pelota en el último metro, porque el operador jurídico no está preparado. Los policías no quieren investigar, no saben investigar, tienen una cultura de la violencia endémica y sistémica. Los ministerios públicos no se atreven realmente a hacer averiguaciones previas de fondo. Hay, hay excepciones, por supuesto, como hay excepciones en el Poder Judicial Federal. Actualmente gente con la que he trabajado de primer nivel y honesta y con gran probidad, pero la generalidad pesa, incluso aunque sean una minoría, los malos hacen mucho daño en la administración pública. La gente que se ha vendido a la maldad, que se beneficia de la injusticia. Entonces, por supuesto que las fiscalías tienen que volver a ser analizadas, revisadas y reformadas. Ya fueron reformadas. Ya venimos de una reforma muy fuerte de hace 10 años más o menos, con el sistema penal acusatorio y todas las etapas de su puesta en marcha. Y no terminan de funcionar. Ahí está el caso de la mujer joven, muy joven en Nuevo León, de Bani, y todas las trapacerías, problemas, errores, peritajes incongruentes que se cometieron en su caso. Aquí está en Morelos que no tenemos a un fiscal presuntamente responsable eh, de varios delitos, entre ellos de administración de la justicia por un caso de feminicidio. Entonces, claro que hay que reformarlas, pero mientras no exista el escrutinio y la transparencia absoluta de estos operadores jurídicos y mientras no
hagamos una reforma integral de todo el Poder Judicial y de todas las instituciones de justicia, incluyendo las fiscalías, pues siempre vamos a tener una pata de la mesa coja y le vamos a poner tabiques y vamos a decir, bueno, pues pero la mesa sirve, ¿no? Nada más no te apoyes mucho en ella. Eso no funciona. Entonces, necesitamos aceptar que este es el primer paso de una larga caminata y que va a tardar muchos años en que podamos tener los sistemas de justicia, de impartición de justicia y de procuración de justicia que nos merecemos. Échale guaracha la palabra, ponle a Aristóteles un son, combina los elementos, invita a bailar a Simón. ¡Ay, son políticos! Son políticos, son políticos. Un espacio donde la política tiene ritmo y sabor. Aquí, por Violeta Radio, 106.1 FM.